Muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Ivette Puerta. Les doy las gracias a Dios por permitirnos este espacio. Gracias a ustedes por tomar de su tiempo para compartir lo que Dios nos tiene preparado para hoy. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Fundación Dulos y de todo el equipo que está detrás de esta producción. Les comparto a continuación un video sobre lo que es la Fundación Dulos para que ustedes puedan tener una información mucho más completa de lo que hacemos y todo lo que Dios ha permitido que podamos brindarles. Entonces, les invito a ver el video. Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Bravo, soy director de Fundación Dulos y somos una organización enfocada a trabajar con líderes y con organizaciones de base comunitaria que están trabajando con población vulnerable, tanto en temas de desarrollo como de humanitaria. Y nuestra visión es fortalecer capacidades de estos líderes y organizaciones para que puedan desarrollar su trabajo más efectivamente. En resumen, creemos en ustedes, creemos en lo que están haciendo, creemos que con las herramientas adecuadas el impacto que pueden hacer en sus comunidades es bastante grande. Esta capacitación espero que sea de gran ayuda para ustedes. Realmente es uno de esos temas en los que hemos estado trabajando nosotros como fundación desde hace mucho tiempo, que hemos puesto bastante empeño, hemos puesto bastante pasión y hemos visto lo que Dios puede hacer a través de herramientas como esta. Esta herramienta se ha desarrollado no solamente en un escritorio y de manera teórica, sino que es el resultado de un ejercicio que se ha hecho de manera práctica en comunidades y en otros contextos de crisis. Este material ha sido trabajado por iglesias en Ecuador después del terremoto, iglesias en Mocoa también después de la avalancha que hubo, que destruyó casi la mitad del pueblo. Las iglesias pudieron recibir herramientas como esta y los líderes fueron capacitados para trabajar con la gente que estaba sufriendo. Esperamos que esta herramienta en sus manos pueda ser usada por Dios para bendición de mucha gente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Saludos y bendiciones para ustedes. Bueno, en la pantalla ustedes pueden mirar el tema, el nombre completo del módulo del seminario web Consejería Bíblica en tiempos de COVID-19. Es una herramienta muy importante, como decía Daniel, que Dios pone al servicio de la iglesia, de las comunidades de fe. Hoy nos corresponde mirar el módulo 2, que es el manejo de las emociones. Les compartimos a continuación una presentación, un resumen de lo que tiene que ver el tema de emociones.
Bueno, les doy la bienvenida a los que se conectaron un poquito después de iniciado, cuando dimos la bienvenida. Dios le continúa bendiciendo y gracias por haberse conectado con este segundo módulo, el manejo de las emociones. Alcanzaron a ver el video, que es el resumen de lo que son las emociones. Agradecemos que a través del chat puedan enviar sus preguntas, sus aportes. Estamos atentos a recibir esas preguntas y esas ideas que ustedes puedan aportar a esta clase. Hermanos, les recuerdo que la próxima clase es el jueves, viernes, a las 5 de la tarde también. Y ahora vamos a ver ya en detalle por qué creen ustedes que es importante ¿por qué creen que es importante conocer acerca de este tema de las emociones y los sentimientos? ¿Qué tiene que ver con nosotros como consejeros bíblicos? Quisiera que esas preguntas le empezaran, ustedes pudieran mandar sus ideas, sus opiniones. Ya pueden escribir a través del chat y espero eso mientras nosotros podemos iniciar una presentación en PowerPoint que tenemos para mirar ya en detalle cómo estas emociones y estos sentimientos, conocer este tema, nos ayuda a nosotros como consejeros bíblicos. ¿Cuál es la importancia de este tema, del manejo de emociones? ¿Qué importancia tiene este tema dentro del apoyo emocional y espiritual que podemos brindar a las personas a quienes Dios nos envía a darle ese acompañamiento en estos tiempos de pandemia? Les animo a que escriban. Bueno, mientras tanto les comparto, pueden ir mirando la diapositiva. El concepto clave en todo lo que hacemos para Dios es conocimiento, es uno de los conceptos clave, ¿verdad? La palabra nos enseña que por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice la palabra. Y este conocimiento tiene que ver, es clave para el consejero bíblico conocer cuáles son las emociones que en general Dios nos dotó como ser humano, para qué nos dotó con esas emociones y cuáles son las emociones que podrían estar experimentando la mayoría de nosotros, las personas, en estos tiempos. Entonces, dice la palabra, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Este versículo a mí me llama la atención, me encanta además, porque Pablo nos exhorta a que debemos usar la forma correcta de acuerdo a lo que estamos notando en la persona. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su actitud? ¿O qué es lo que en ese momento está pasando a la persona? Entonces, no utilizamos una fórmula mágica o una misma manera de tratar a todas las personas que están pasando por una crisis, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista bíblico podemos tomar esto como una base para decir si es importante conocer cuáles son, cuáles son las emociones y los sentimientos que pueden estar dominando en este momento a la mayoría de las personas frente a lo que representa la pandemia llamada COVID-19. Cada persona es única, cada circunstancia es diferente, cada caso es el caso, ¿verdad? En consejería no podemos decir, no, este es igualito a un tema, a una persona que yo traté el año pasado, o es idéntico a lo que me pasó a mí. Entonces, haz lo mismo que yo hice, o lo mismo que Dios me dio a mí una solución. No, cada caso es el caso. Dios actúa en su soberanía como quiere para enseñarnos a depender de Él siempre. Entonces, a veces el peor enemigo de nosotros es la experiencia, porque como ya me la sé toda, como ya sé cómo se traté la vez pasada, como ya sé cómo Dios procedió o cuál fue la guía que Dios me dio, esta vez no tengo que orar, esta vez no tengo que consultarle, esta vez no tenemos que mirar la Biblia, porque ya sabemos cómo actuar. Entonces, esa experiencia a veces se vuelve enemigo de nosotros. Ahora, la experiencia es un punto de referencia, nos ayuda a entender nuevos procesos, nuevas situaciones, pero siempre, siempre vamos a depender de Dios, es lo saludable, es lo que Dios espera. Amén, hermanos. Entonces, hay tres elementos clave dentro de ese conocer, ¿verdad? Dentro de la consejería bíblica. Nosotros como consejeros o como personas que damos acompañamiento emocional y apoyo espiritual a una persona en situación de crisis en algún momento de la vida, pues tenemos que tener en cuenta quiénes son
cada uno de esos, cuáles son, lo que significa cada uno de esos elementos. El aconsejado, el consejero y el consejo. Son como los tres elementos clave. Indiscutiblemente, por encima de todo esto y de lo que nosotros podamos hacer, hay un Dios todopoderoso que es el principio de todo, ¿verdad? Y a través de su palabra nos enseña. Entonces, ¿quién es el aconsejado? Es importante saber quién es, porque eso es clave para nosotros poder dirigirnos, para poder sintonizarnos, incluso para poder interceder ante Dios por esta persona, poder conocerlo, ¿verdad? Entonces la persona que acude a nuestro consejo o que nosotros miramos y determinamos que está abatida, que está asustada, que está con alguna forma, incluso iracunda, ¿verdad? A nosotros llama la atención por qué está como está esta persona. De pronto llamamos a una de nuestras amistades, le hacemos una llamada, le escribimos un chat y la persona nos responde como nunca antes lo había hecho. Entonces, ¿quién es? ¿Qué es lo que está pasando en esta persona? Entonces, el aconsejado o la persona a quien le vamos a dar ese apoyo emocional y espiritual es una persona con necesidades de acompañamiento o apoyo debido a que sus recursos emocionales y espirituales han sido disminuidos, agotados por la situación o la circunstancia que está viviendo. Es como cuando uno dice, me superó, ya no puedo más, esta situación me ganó. Hay momentos en que alguno de nosotros puede expresarse de esa forma. Y muchas de las personas que conocemos pueden haber estado, en otros momentos pudieron ser personas que animaban ellas mismas, que daban apoyo a los demás. Y sucede que en estos momentos están estas personas diciendo, ya no puedo más. La ansiedad me está matando, este encierro no lo soporto, ¿verdad? Y de pronto nosotros pensáramos, pero niña, ¿cómo es posible que te dejes abatir? Oiga, pero si usted es una persona de fe, tendemos a responder con estos consejos, digamos entre comillas, con esta fórmula, con estas frases de cajón. Caramba, pero usted no confía en Dios. No, hay situaciones que pueden agotarnos emocional, los recursos emocionales y espirituales de que disponemos. Nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Entonces es una persona, el aconsejado una persona con necesidades de acompañamiento, de apoyo, porque sus recursos están disminuidos o agotados. ¿Cuáles recursos? Esos recursos emocionales que todos tenemos, que nos ha dado la vida, que nos ha dado la familia, el tener un marco de apoyo, esos recursos espirituales que nos da la fe, que nos da la palabra de Dios, en algún momento pueden hacernos falta. El aconsejado es una persona entonces que tiene emociones y sentimientos, que tiene una historia de vida y esa historia de vida también influye en cómo enfrenta hoy la crisis que estamos viviendo. Tiene un temperamento y tiene un sistema de creencias, tiene una fe, ¿verdad? Ahora, esos cuatro elementos van a influir en si tiene más o menos recursos espirituales y emocionales para enfrentar la crisis. Nosotros en este seminario solamente vamos a tocar o a profundizar en lo que tiene que ver con emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque es lo que la situación misma nos está afectando en este momento. Nuestras emociones están explotando, nuestros sentimientos están manifestándose de una forma a veces negativa. Entonces, la historia de vida sí influye, pero eso lo van a ustedes a explorar como consejeros con sus aconsejados. Si es una persona que siempre ha tenido una vida de sufrimiento, donde ha enfrentado muchas situaciones, uno creería que es una persona que ha sido fortalecida a los golpes de la vida. Y es posible que sí, pero precisamente a veces esa historia de vida, de sufrimiento, de fracaso, de rechazo, de heridas profundas en el alma, aunque hayan sido tratadas por Dios, pudieran que ahora mismo dijeran, mira, yo tanto que he batallado, ¿para qué? Para hoy en día uno no sabe ni para dónde va ni qué va a pasar en esto. O sea, eso puede haber también, puede incidir, dependiendo de otras situaciones, en que la persona tome una actitud fatalista, ¿verdad? Totalmente negativa, de incertidumbre, de miedo, de temor que paraliza. El temperamento tampoco vamos a ampliar. Estos otros elementos son parte de un diplomado de consejería ya mucho más profundo, que lo dictamos en Dulos, donde sí hay tiempo, el tiempo suficiente para poder profundizar en estos temas. El temperamento también determina cómo enfrenta la persona la crisis.
ayuda a entender por qué hay personas que mantienen el ánimo aún en medio de la situación. Otras no, otras totalmente, si son más introvertidas, más analíticas, más dedicadas a la introspección, a analizar, a mirar, a rumiar solo su dolor, a aislarse. Entonces, tiene que ver con su temperamento también. Eso, como lo dije ahorita, es en lo que tiene que ver con el diplomado de consejería bíblica, que más o menos tiene un término de 3 o 4 meses de su realización. Allí se profundiza en estos temas, cómo el temperamento influye en el afrontamiento de las crisis, de los estados de crisis o de la situación de crisis. Y el sistema de creencia, indudablemente. Las personas con una fe robusta en Dios, en lo que Dios dice en su palabra, estas personas tienen una manera de afrontar diferente cualquier pérdida que puedan sufrir. Dice la palabra que sí se siente dolor emocional por la separación con el ser querido, si fallece, por ejemplo, pero no nos dejamos abatir por ese dolor emocional como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos una esperanza. Entonces, estos 4 elementos influyen en los recursos emocionales y espirituales que cada persona tiene para afrontar la crisis. Cada persona reacciona diferente ante la crisis, ¿verdad? Eso es algo también clave para nosotros como consejeros. Tenemos que entender que precisamente como cada persona tiene una historia de vida diferente, no, devuélvete. Como cada persona tiene una historia de vida diferente, tiene un trasfondo emocional diferente, viene de unas situaciones diferentes, tiene un sistema de creencias más robusto, más débil, tiene un temperamento diferente, entonces maneja sus emociones de manera diferente. Lógico, cada persona va a reaccionar diferente ante la crisis. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser empáticos con las personas, ¿verdad? Aprender a escuchar sin hacer juicios. Poder consolar y acompañar a las personas sin decir frases como, pero no puedo entender que tú no tengas fe suficiente para esto. Tú no le has creído a Dios. O bueno, si tú eres una persona dinámica en otras cosas, ¿por qué ahora no? Tenemos que aprender a ser empáticos, a ponernos en el lugar de la persona, ¿verdad? Porque cada quien es una persona única y por esos 4 elementos que hemos dicho arriba, sus emociones y sentimientos, su historia de vida, su temperamento y el sistema de creencias, estas personas van a responder diferente ante una situación de crisis. Lo que para algunos podría ser algo como, bueno, es la voluntad de Dios y estamos seguros de que Dios tiene el control y está bien, para otros los puede estar haciendo sentir en pánico. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? No hay para dónde coger en este momento, ¿verdad? Entonces, el consejero es una persona empática que escucha sin hacer juicios, que no se escandaliza por nada de lo que escucha, ¿verdad? Que ha entendido que el ser humano tiene momentos de debilidad y que a veces separado de Dios es capaz de cualquier situación, de caer en cualquier situación, y que comprende esas circunstancias y que sabe que Dios le ha capacitado para consolar, porque también ha sido consolado por Él, para acompañar y para guiar. ¿Guiar a qué? ¿Cuál es el ejercicio del acompañamiento? Hacer la lectura correcta de la crisis. Uno va a orientar a las personas para que no se apaniquen. Por ejemplo, no es que esto ya es el fin del mundo. Bueno, la Biblia dice, ¿cuál es la perspectiva bíblica de lo que está pasando? La Biblia dice, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? ¿Realmente esto ya es el fin del mundo? ¿O son señales del fin, principios de dolores? ¿Qué es lo que está pasando? Es que castigo de Dios, de juicio de Dios. Bueno, sí, no, vamos a mirar qué es lo que Dios nos quiere decir con esto. Ver a Dios en medio de las circunstancias, eso es importante, ¿verdad? Entonces el consejero ayuda, guía, acompaña que la persona pueda ver a Dios actuando aún en las peores circunstancias. Ahí está Dios. Dios no pierde el control y Dios no juega a los dados. Aceptar también es otra tarea de nosotros, guiar, acompañar a que la persona acepte o reconozca el señorío de Cristo en su vida. El aconsejado no va a depender de nosotros para su bienestar emocional, para su paz interior, para, como lo queramos llamar, para su paz espiritual, para su conocimiento espiritual. Solamente a Dios se le conoce en la intimidad, en lo personal, en el secreto.
allí donde él y yo, yo me puedo desnudar emocionalmente, espiritualmente delante de Dios, de mi Padre. Entonces, nosotros solo somos guías que ayudamos a que la persona acepte y reconozca el señorío de Cristo en su vida. Él es su Señor. El manejo de las emociones. Recordemos que esta crisis tiene varios factores, ¿verdad? Es una crisis compleja porque por un lado está la amenaza a la salud y a la vida a través de un virus que no podemos ver, que no podemos saber dónde está, que en cualquier momento, en cualquier persona puede llegarnos a través de cualquier situación, por cuidadosos que seamos. Entonces, está una amenaza a la salud y a la vida de todos. Y está en el aire, está en cualquier lugar. Entonces, es una amenaza real, ¿verdad? Pero además es una amenaza global, no es decir que yo digo, bueno, entonces solamente está pasando en Colombia, como la época de como la violencia política, por ejemplo. No, es que está pasando en Colombia. Entonces nos vamos, si está pasando en el campo, nos desplazamos a la ciudad. O como los hermanos del país de Venezuela. Es una crisis política en Venezuela. Entonces hay de pronto una oportunidad si nos vamos a otro país, ¿verdad? O cuando es un desastre natural, un terremoto, bueno, un terremoto, sobrevivimos al terremoto, pero tenemos la oportunidad de pronto hay amenazas de una réplica, entonces nos vamos para otra ciudad donde haya menos pronóstico de un terremoto, de un desastre. Hubo una avalancha, ok, sobrevivimos a la avalancha los que quedamos, hay posibilidad, hay una amenaza de que se repita, nos vamos a otro lugar más alto, a un lugar diferente. Pero en este momento, una de las características que tiene esta amenaza, esta pandemia, por eso se llama pandemia, es que no hay lugar seguro en el mundo, ¿sí? Países pobres, países ricos, países desarrollados, países en desarrollo, personas de estrato 1, de estrato 7, hablando de esa forma, hombres y mujeres. Dicen que los mayores de 70 años, pero igual también los jóvenes, los niños, los adultos, pueden ser afectados, infectados y pueden morir. Entonces, eso genera un mayor nivel de amenaza. Hay incertidumbre también, o la saturación de información real, pero también de falsas noticias. Hay gente que le encanta generar pánico a través de la información de los medios de comunicación y de eso se ha dado en esta pandemia. Una de las características con respecto a otras que ha habido, como la peste española hace un siglo, o como las que hubo en el 68, en diferentes épocas del siglo pasado, esta pandemia tiene una característica que es por las telecomunicaciones, por todo el uso de redes sociales, la información que abunda, que satura, es impresionante. Y esto, si la persona está conectada 24 horas a las noticias, termina con psicosis sobre la enfermedad. Pero además de las noticias que dan los noticieros oficiales, además de la información oficial, digamos, donde tienen un contador diario para decir, y están muriendo tanto, y hoy murieron tanto, y mañana mueren tanto, y esto no sé qué, y tantos infectados, tantos contagios. Imagínense uno enterándose todos los días, levantándose. Italia, ya no es Italia, ahora es España, y España son Estados Unidos, y todos los países de Europa, y toda Europa está muriendo, y en Estados Unidos mueren tantos. Y hoy se hubo un récord, 2.000 muertos, más de 2.000 muertos en Estados Unidos. Si una persona todos los días está conectada a esto, sus emociones van a ser bastante afectadas negativamente. Entonces, esa saturación de información. Pero además, para contener un poco los contagios, los gobiernos han establecido unas medidas sanitarias. Y esas medidas sanitarias hacen más complejo la situación, porque esas medidas sanitarias implican un aislamiento social. O sea, yo no cuento con los grupos de apoyo que me pueden dar respaldo, que me pueden dar ese acompañamiento emocional. Ya no puedo, sino solamente con mi núcleo familiar. Ya mi familia extendida, si no vivo con ellos, con mis padres, con mis abuelos, con mis otros hermanos, ¿sí? Ya no tengo ese apoyo, porque no puedo, no se puede, por prevención, por contención del contagio. Aislamiento social. Pero también hay confinamiento. Estamos en cuarentena y es algo de riguroso cumplimiento, porque nos conviene para la prevención y porque además hay un ordenamiento legal, ¿verdad?
quien infrinja esa norma tiene cárcel, multa y cárcel. Entonces, nos están obligando a confinarnos. Y si bien el propósito es de bien para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra familia, eso genera otras situaciones, ¿verdad? Y es que nos obliga a estar mucho tiempo con los miembros de nuestra propia familia. Y aunque eso podría ser algo bellísimo, de afirmar los valores familiares, de estar todos juntos, de conocernos, Dios nos está regalando tiempo para compartir, las parejas se conozcan más, con los hijos se compartan, los padres con los niños en términos reales, eso puede generar desilusión, frustración, ¿verdad? Porque se pueden crear expectativas más allá de la realidad. Si esta familia viene con algunas situaciones no resueltas desde antes de la pandemia, entonces vamos a tener situaciones, perdón, un momentito que se fue de la pantalla. Entonces esas medidas sanitarias son para nuestro bien, pero también están generando algunas situaciones. Por ejemplo, si no se puede trabajar y si somos despedidos de nuestro trabajo, va a haber pérdida de ingresos, porque hemos perdido el empleo o nuestro negocio dejó de vender, no tenemos la capacidad entonces de generar ingresos. Si no generamos ingresos, tenemos una inestabilidad económica, financiera en nuestra familia. Hay una inseguridad para conseguir alimentos, para pagar los arriendos, para pagar los servicios. Y todo eso agrega mayor estrés, mayor tensión emocional. Entonces, miren lo complejo que está haciendo el manejo de esta situación, ¿verdad? Por un lado, tenemos también sobrecarga de la tarea doméstica. Si no se reparten las tareas en el grupo familiar, va a haber una sobrecarga para alguien en la familia. A la atención de los niños y el apoyo académico es algo que se suma a la tarea. Tenemos que ser de tutores, de profesores en casa y eso ayuda a sumar tensión. El cuidado de personas dependientes, si tenemos personas que están en cama por enfermedades crónicas, tenemos situaciones de personas que empiezan a somatizar, ya se sienten los síntomas, si realmente tienen una enfermedad, ¿verdad? Por todo este estrés y por toda la tensión y por toda la información que hay. También se genera un alejamiento forzoso de las redes de apoyo, la familia, los amigos, la comunidad de fe. Ya no podemos ir a la iglesia, abrazarnos, estar, compartir con nuestros hermanos. Ahora es a través de una pantalla si tenemos el acceso al internet. Entonces, todas estas situaciones, ¿verdad?, se ven aún con mayor tensión, generan más estrés, si además hay algunas relaciones familiares que venían ya fracturadas. Imagínense eso. ¿Cómo es convivir en un hogar donde la pareja ha habido maltratos, ha habido maltrato verbal, ha habido situaciones de infidelidad, ha habido tensión por el manejo del dinero, por la educación de los niños? Todo eso agrega tensión. Entonces, esas situaciones que no se resolvieron, que no estaban resueltas antes del aislamiento, de la confinación, ahora pueden adquirir un mayor proporción. Personas dependientes, niños, niñas, ancianos, el cuidado de esas personas. La violencia doméstica se ha incrementado, eso en cifras alarmantes. Y las adicciones, si hay también situaciones de adicciones, imagínense el comportamiento de estas personas al tener que estar confinados. Entonces, eso altera y suma. Por eso esta crisis no se parece a muchas otras que nosotros hemos tratado. Cuando nosotros fuimos como voluntarios a atender familias sobrevivientes del terremoto en Ecuador o de sobrevivientes de la avalancha en Mocoa o a las familias de las comunidades Guayú, allá en La Guajira, sobrevivientes también de la malnutrición, de los problemas de sequía, es diferente, era un solo situación, casi que un solo elemento, el que está, o muy pocos elementos lo que estaban afectando a esa familia o a esa persona. Ahora es una serie de elementos que se unen, que se confluyen, ¿verdad?, para agregar mayor tensión. Entonces, ¿cuál es la clave? Conocer qué desea realmente el aconsejado es clave. Conocer cuáles son las emociones que están siendo afectadas por esta pandemia, por esta situación. Son situaciones derivadas del temor
al contagio, del temor a la muerte, son situaciones derivadas de la falta de recursos económicos en la familia por el aislamiento, por el confinamiento, son situaciones derivadas de las relaciones familiares que venían fracturadas y que se ha aumentado la tensión. ¿Cuál realmente es la situación? Y es clave para el consejero saber qué desea realmente el aconsejado. A veces el aconsejado quiere un alivio emocional, temporal, solucionar la situación, pero no quiere realmente un cambio de vida. No quiere realmente someterse a lo que Dios dice en su palabra. Quiere ayuda, quiere sanidad. Es como el enfermo que quiere sanidad. Pero le dicen, claro, te vas a sanar, pero necesitas ponerte 10 inyecciones. Ay, no, pero eso duele mucho. Muchas veces no sucede así, ¿verdad? Como consejeros tenemos que entender que mucha gente anhela la sanidad, pero no le gusta el proceso para alcanzar esa sanidad. Entonces, ¿qué quiere realmente el aconsejado? Y cuando tengamos esa respuesta, decirle, bueno, tú vienes buscando esto. Yo te puedo, o sea, el Señor te puede ofrecer eso y mucho más, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de la consejería realmente? Es una pregunta que les dejo a ustedes. Vamos a mirar el chat. Bueno, vamos a ver qué preguntas nos han enviado hasta ahora. Dejemos esa pregunta abierta, vayan pensando, vayan escribiendo. ¿Cuál es la meta de la consejería? Vamos a ver qué nos escribe aquí. Dice Ruth Camargo, este tema es importante porque si no lo tenemos en cuenta podemos dañar a la persona aconsejada. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué era importante conocer acerca del manejo de emociones y sentimientos. Zoraida, bueno, voy a hablarles así para ser más rápido, disculpen la confianza. Nos dice, pienso que es importante para identificar lo que las personas están expresando. Olive nos dice, ay, ¿cómo hago para bajarlo aquí? Sin que se me vaya todo. Aquí. Vamos a ver. Estamos probando Olive. Dice, buenas tardes. Sí, es súper importante cómo aconsejar si no se sabe. Ruth dice, y desviarnos lo esencial es que es edificar y buscar que la persona se enfoque en la palabra. También dice Ruth, es posible que tengamos la oportunidad de ser voluntarios en una jornada de apoyo espiritual. En esta no podemos identificar su historial de vida. ¿Esto puede causar algún inconveniente al momento de dar respuesta? No necesariamente, es que en el proceso, cuando es una consejería o un acompañamiento, no es una sola sesión, ¿verdad? Eso diferencia al consejo que uno da en el pasillo de la iglesia. A veces llamamos consejería a una consulta que alguien nos hace, y es típico, es normal. Hermana, mira, le estaba esperando, mire, que el niño tiene un comportamiento X y la persona espera que en ese momento, en esa hora, el domingo a mediodía, pues y uno puede, sí, se puede dar en ese momento unos tips, un consejo, pero eso no constituye la consejería bíblica. La consejería bíblica es un proceso. Y indudablemente, durante ese proceso, nosotros vamos a tener varias sesiones con la persona. Y en la primera sesión, pues la persona va a comentarnos. Yo siempre hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? Abierta. Y de pronto dice, me duele el brazo, me duele la pierna. Pero de pronto, poco a poco, va entrando en, me duele algo interno, emocional, ¿verdad? Y empieza la persona a abrirse. Y de pronto ella fue por un solo incidente que ella cree que es el detonante de su situación. Fue porque tuvo una discusión con la pareja o tuvo una confrontación con su hijo y allí quedaron pues unas relaciones fracturadas, unas relaciones dañadas. Y eso es lo que en ese momento le está afectando. Pero cuando empezamos el proceso, porque es un proceso,
De pronto no en la primera sesión, pero en la segunda ya empezamos a conocer más de la vida de esta persona. Y de pronto el problema no es puntualmente la situación que lo llevó. El problema es una situación, es cómo maneja ella a lo largo de su vida, cómo ha venido manejando ciertas relaciones, cómo ha venido manejando ciertas emociones, cómo maneja así. Entonces, eso va aflorando, va saliendo. Ahora, en un acompañamiento rápido, sí, no hay tiempo de hacer una línea de vida, de determinar todo esto, pero sí podemos, de alguna manera, nosotros conocer mucho más a través de preguntas qué es lo que está afectando y cuál es el trasfondo de la persona, para que la crisis en este momento no le permita responder con los recursos que ella tiene. A veces la persona tiene los recursos, una persona que conoce al Señor, que ha venido realmente creyéndole a Dios, que Dios es su proveedor, que Dios es su sanador, que Dios es su todo. Pero en este momento sus recursos se agotaron porque es tanta la información, es tanto lo que la gente dice, es que la economía va a colapsar, vamos a entrar en recesión, esto se pone peor, y hay mucha gente que es fatalista y es especialista en decir, todo está mal, esto se acabó. Y la persona puede empezar a dejar de oír lo que Dios le dice a su corazón y empezar a escuchar tantas voces contradictorias y contrarias a su fe. Dicen, Zoraida Milano dice, dar acompañamiento es dar consuelo, paz, estabilizar si está en pánico. Por favor, le pido un ejemplo para establecer una meta dentro de una consejería. Karina, eso dice María. Karina dice, es tan importante porque así como apoyo a estas personas, llegamos a ser parte de sus procesos y aún de su crecimiento espiritual. Okay. Dice Karina, es tan importante porque así como somos apoyo a esas personas, llegamos a ser parte de su proceso y aún de su crecimiento espiritual. ¿Sí? Es un acompañamiento, no es un proceso de una sola vez y ya. Entonces vamos a avanzar. ¿Cuál sería? Alguien me decía, un ejemplo de cuál sería una meta de la consejería. Bueno, la meta de la consejería es que brindar apoyo, inicialmente apoyo emocional, como alguien comentó ahí en el chat, inicialmente a la persona, si la persona depende de la situación que está viviendo, si es una situación de crisis repentina y la persona está en pánico, la persona está llorando, está desesperada, nosotros no vamos a hacer preguntas de, hermana, ¿cómo ha sido su vida? O sea, vamos a empezar a hacer lo que llaman contención emocional. Vamos a apoyar, a consolar a la persona, a calmarle su ánimo exaltado en ese momento, ¿verdad? Y a veces ni siquiera necesitamos la palabra, sino abrazar simplemente. Bueno, cuando se permitía el contacto físico, ahorita tenemos en tiempos de COVID, no podemos sino telefónicamente. Yo decía, cálmese en este momento, tranquila, respire profundo. A ver, vamos a orar. Si usted quiere que oremos, ¿qué quiere que hagamos? A ver, cuénteme qué le está pasando. ¿Quiere hablar? ¿Quiere llorar? Yo le escucho con mucha atención. Tranquila, no tenga pena, llore si tiene que llorar, desahóguese, cuénteme qué le está pasando, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Lo más importante es comprender su estado de ánimo en ese momento y llevarlo a través del diálogo. A veces, bueno, si solamente quiere escuchar una alabanza en este momento, le gustaría, uno siempre le pregunta a la persona. O quiere que le recuerde, mira, la palabra dice, pero a veces en el momento de desesperación las palabras suenan huecas. Es lo que aprendí, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, más la palabra de Dios nos regresa vacía, dice su palabra. Entonces, de pronto recordar un salmo, esos salmos donde David dice que gemí y me consumí, y se consumía mi cuerpo en mi gemir durante todo el día. Dice, usted está exactamente como dice David que estaba. ¿Ves? Que se consumía de dolor, que clamaba a Dios y parecía que Dios le había abandonado. Y se vale preguntar, se vale decirle a Dios, ¿por qué me has abandonado en esto? Su hijo lo hizo. Usted está en este momento como Jesús estaba en la cruz, desesperado,
clamó, preguntó al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Se vale en ese momento abrir el corazón a Dios y decirle cómo me siento. Él nos va a entender. Entonces, empezar por ese diálogo antes que dar consejos. No es, hermana, pero cálmese, no es para tanto. Usted sabe que no sé qué. O sea, las palabras nuestras van a sonar huecas. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios la manda, la envía para que cumple su propósito para el cual Él la envía. Entonces, mejor de pronto citar, cuidarse de no darle un bibliazo a la gente. Caramba, hermana, pero usted mire que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted, lo que está haciendo es una muestra de que no tiene fe. Usted no tiene fe. A veces empezamos a darle bibliazos a la gente. Entonces, comprender, empatizar, ponerme en el lugar de la persona. ¿Qué quisiera yo que otra persona hiciera si yo estuviera en ese momento de angustia, de ansiedad, de miedo, de dolor o de ira? A veces estamos llenos de ira, porque nos acaban de cometer lo que nosotros pensamos que es una injusticia y posiblemente sea así, es una injusticia. Y la ira es la emoción que tenemos en ese momento. Entonces no vamos a decir, hermana, eso es malo, eso es pecado. Bueno, la Biblia me da licencia para irarme, no para permanecer en el enojo, ni para cometer actos contrarios a la voluntad de Dios por la ira, decisiones tomadas bajo la ira, no son pecaminosas, pero sí me da esa emoción, y eso es lo que en el video que pasó se mencionaba. La ira es una emoción, aún la ira es una emoción dada por Dios, con un propósito bueno, que es el que podamos indignarnos, sentir coraje frente a la injusticia, ¿verdad? Que podamos levantar, eso nos da como, nos llenamos de adrenalina y nos da el coraje para nosotros decirle, ¿cómo es posible que le esté pegando a esta persona? ¿Cómo es posible que usted le robe a esta mujer totalmente vulnerable? ¿Cómo es posible que usted haga la injusticia? Entonces, todo tiene su uso adecuado. Nosotros le damos algún uso inapropiado porque aún Dios no ha terminado la obra, aún Dios está trabajando en nuestras vidas, limpiando, sanando áreas. Entonces, ese es el proceso. Entonces, la meta de la consejería es dar consuelo, apoyo emocional en momentos de crisis y luego guiar a que la persona vea la circunstancia desde la perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios. Bueno, para Dios, ¿qué es esta pandemia? ¿Qué podemos pensar? Para Dios, ¿qué es esto? Vemos en la Biblia cómo usó Dios de diferentes maneras, pueblos, situaciones de desastre para hablarle a su pueblo. No siempre en forma de juicio y de castigo, aún el Dios usa el sufrimiento para volvernos a Él. Entonces, entender que el sufrimiento humano tiene más de una fuente, ¿verdad? La mayoría, dependiendo de nuestro trasfondo espiritual, nosotros podemos ver el sufrimiento humano de una sola forma. Hay personas que solamente ven el sufrimiento humano como una forma de la acción de Satanás, ¿no? Ese es el diablo que no quiere que yo progrese, ese es el diablo que trae esto, ese es el diablo, entonces que son espíritus inmundos, y todos lo satanizan, ¿verdad? Pero apenas eso puede ser una de las fuentes del sufrimiento humano, no la única. Otras personas dicen, no, es que claro, está mal, le va mal, se enfermó, le dio cáncer, o le fue mal, o se le fue el esposo, se le murió el hijo, o se le perdió la casa, claro, pero es porque está en pecado. Entonces las personas dicen, es que es el pecado tuyo, y culpabilizan, y crean culpa en la persona, culpabilizan más que el Espíritu Santo. Entonces resulta que esa apenas es otra posible fuente de sufrimiento humano, o sea, las consecuencias del pecado propio o del pecado que otros cometen en nosotros. Porque si una niña es violada, ella va a sufrir las consecuencias del pecado de su violador. Entonces, esa es otra fuente, el pecado humano. Lógico, el pecado es una fuente de sufrimiento. Es una de las fuentes de sufrimiento. Satanás es otra fuente de sufrimiento. El mundo, como el sistema opuesto a Dios, como este sistema de gobierno político, económico, incluso que no respeta la creación de Dios, que explota al hombre, al ser humano, cuyo fin es el lucro, el dinero, la ambición desmedida. Este sistema caído
genera también sufrimiento, porque a una persona la asaltan y la mueren y la matan en un asalto, hay un accidente automovilístico por mal diseño de un automóvil, la persona muere, hay tantas situaciones, hay enfermedades como la que estamos viviendo, como la pandemia, que si fue que se escapó de un laboratorio, o si fue producido por el ser humano, o si fue por mal manejo de animales salvajes, lo que haya sido, pero el ser humano ha afectado tanto el medio ambiente, por causa del pecado del hombre en la tierra fue sometida a maldición. Entonces, el ambiente mismo, la naturaleza descontrolada, el sistema que vivimos es fuente de sufrimiento. No tiene nada que ver con la fe. Pero también hay una cuarta fuente de sufrimiento humano. ¿Y quién lo creyera? El Dios mismo, ¿verdad? En el Salmo 119, en el versículo 75 dice, yo sé, Jehová, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Cuando yo me tropecé con eso, impresionante. No tenemos problemas con saber y con reconocer que los juicios de Dios son justos, pero que en su fidelidad me aflija, no solamente permita, sino que produzca la aflicción como una forma de su fidelidad. Eso nosotros a veces no lo aceptamos, es difícil de comprender. Entonces, el sufrimiento humano, por lo menos bíblicamente, uno encuentra esas cuatro fuentes de sufrimiento, ¿verdad? El pecado propio y ajeno, el sistema en el que estamos, del mundo, Satanás y Dios. Pero Satanás aún no puede actuar. Si uno mira el libro de Job, Satanás no tiene como autonomía, digamos, para hacernos nada a los hijos de Dios, a menos que Dios le dé permiso con un propósito de bien en nuestra vida. Entonces, por todos lados nosotros podemos tener, se ve cumplido lo que dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para el bien. Esto a los que conforme son llamados, conforme a su propósito, han sido llamados. Entender eso nos va a ayudar a comprender, a guiar a las personas a cumplir la meta de la consejería, que es que la persona pueda ver a Dios en medio de sus circunstancias, por adversas que sean, que vea el propósito de Dios a través de eso y que pueda aceptar y reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. Ese es como... Bueno, el manejo de las emociones tiene una respuesta real, indudablemente, en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, la misma palabra dice que la Biblia es la palabra profética más segura para tratar los sentimientos, para las emociones cuando no son manejadas, no son entregadas al control del Espíritu Santo, como veíamos en el video del resumen. Dice que las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son mecanismos que Dios nos da, herramientas que Dios nos da para reaccionar ante estímulos internos y externos, ¿verdad? Entonces, el mismo miedo, el miedo que uno nos da, por ejemplo, de ir por una calle oscura, nos previene de sufrir un daño, porque si uno siente temor, miedo de iniciar ese camino, por ese lugar oscuro, y uno dice, no, mejor busco a alguien que me acompañe, mejor tomo un taxi, me devuelvo, me quedo aquí donde estoy, pero no cruzo por ahí. Ahí es protector el miedo, ha sido protector, porque me impidió que yo avanzara y tuviera. Ahora, cuando ese miedo no se racionaliza, no se pasa por la voluntad, y uno de pronto dice, bueno, pero yo porque tengo miedo de todo, a mí me da miedo, me asusta salir, me asusta hablar con una persona, me da miedo iniciar un negocio, todo es un temor para todo. Ya ese miedo natural que tenemos natural en nuestro cuerpo natural formado por Dios está el miedo. Y ese miedo es una herramienta para protegernos de tomar decisiones que nos puedan llevar a hacer daño. Pero cuando ya ese miedo no es racionalizado, uno dice, bueno, pero ¿por qué no voy a hacerlo? Si tengo la seguridad de que Dios me ha guiado y me ha provisto para hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Y uno viene y lleva ese miedo, lo sujeta a la voluntad mía para luego sujetarlo a la voluntad de Dios. Si yo no hago eso, ese miedo se puede convertir en un temor que paraliza y no me va a dejar avanzar, aún en las cosas que Dios ha prometido para mí, en las cosas que Dios me va a mandar a hacer. Entonces,
ese miedo, esas emociones que son espontáneas, que son pasajeras, se pueden volver permanentes. Y es cuando hablamos de sentimientos. Entonces ya no es una emoción instantánea que surgió en un momento dado, sino que es algo que me va a acompañar durante mucho tiempo y me puede paralizar. Lo mismo la ira. En el momento sentí ira, vi que cometieron una injusticia contra otra persona o conmigo y yo reacciono airada. Pero si yo esa reacción espontánea no la llevo a la voluntad y la someto al control de Dios, y empiezo a decir, bueno, sí, esto fue injusto lo que hicieron, yo reaccioné con ira, le dije a la persona, basta, no es justo lo que estás haciendo, y ya. Pero no tengo que seguir enojada permanentemente y entonces me acuesto, me levanto y yo, ¿por qué no le dije así? Debí decirle más cosas, yo debía hacer esto, yo debí, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué acepté esto? Y esa persona me va a tener que oír, me va a tener que escuchar y empiezo a maquinar hasta de pronto que me tengo que vengar y me la tienen que pagar y esto y lo otro. Entonces ya yo empiezo a vivir y a procesar y esa emoción que debió ser pasajera, que fue espontánea, y debió ser pasajera, ya se va volviendo un sentimiento, algo permanente, ¿verdad? Ya paso de la ira al enojo y del enojo a la amargura y me vuelvo prisionera de la amargura. Ya hay falta de perdón y todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que lidiar cuando ya las emociones se volvieron permanentes? De la ira se pasó al enojo y a la amargura. De la tristeza por la muerte de un familiar, del dolor emocional, se pasa a la tristeza permanente y hasta la depresión, ¿verdad? Del miedo a la pandemia y a las situaciones que están pasando, se vuelve un temor al futuro. No, ya qué vamos a hacer, ya la vida se nos acabó, ya no tengo planes futuros, ya con esta incertidumbre, uno ¿qué planes vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? Se vuelve un temor al futuro y es un sentimiento ya fatalista. Falta de visión, ya se me olvidó todo lo que el Señor había dicho, lo que dice en su palabra, las promesas que ha dado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para eso? Tenemos la respuesta más real. La palabra profética más segura para tratar esto es la palabra de Dios. Y se escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tu vida. Muchos son los planes que podemos tener, pero el consejo de Dios permanece. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la herramienta fundamental con la que nosotros contamos, para llevar consuelo, para llevar respuesta, para que las personas puedan apropiarse. No podemos cambiar a nadie, no es nuestra tarea como consejero, ni ordenarle a la gente qué debe hacer. Ayudamos a través de la palabra a que tengan la visión correcta de lo que está sucediendo, de lo que les está sucediendo, de lo que nos está afectando en este momento, ¿verdad? Y la respuesta que la palabra nos da también, la esperanza que hay en la palabra. Pero tan importante como es conocer quién es el aconsejado, también es importante saber quién es el consejero. ¿Cuáles son las emociones? ¿Cómo manejamos las emociones? ¿Verdad? Hay un ejemplo en la Biblia que puede causar risa, pero es real. Dice el caso de Aitofel, cuando fue consultado y dio su consejo y no fue, dice la palabra en 2 Samuel 17:3, que su consejo no fue tomado en cuenta. Y él fue y se ahorcó. Imagínense, es un consejero que espera que la persona le escucha y va a seguir el consejo. Y he visto consejeros que se molestan con su aconsejado, se resienten porque no siguió lo que le había dicho. Tenemos que aprender también a manejar nuestros sentimientos y emociones para poder aconsejar. Nuestras emociones y nuestros sentimientos pueden afectar nuestra capacidad de juicio. Me encanta también esta cita, por este texto dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. O sea, entonces a veces nosotros nos casamos con el primero que acude a buscar el consejo. Entonces viene la esposa y viene a hablar de la situación de maltrato de su esposo. Y nosotros, de pronto, el esposo no quiere ni siquiera escucharnos, no quiere ir a la consejería. Solamente tenemos la versión del esposo. Y nosotros escuchamos y hacemos y juzgamos de acuerdo a lo que esta persona nos dice, a una sola persona. Y podemos estar haciendo un juicio equivocado, un juicio
a medias, porque solamente hemos escuchado una versión. Y no es que esta persona esté interesada en hacerle daño a su pareja o nos esté mintiendo. No, de pronto no tiene ningún interés, ni lo hace por mentirnos. Simplemente es la percepción de ella, su percepción de la situación. Y ella puede estar convencida de que su percepción es la realidad. Pero algo que tenemos que tener en cuenta como consejeros es que nosotros no somos dueños de la realidad, somos dueños de lo que percibimos de esa realidad. Y una misma situación puede ser percibida por diferentes personas de diferente manera. ¿Por qué? Porque por sus emociones y sentimientos, por su historia de vida, por las experiencias previas que ha tenido, por su temperamento, por su sistema de creencias, eso le hace tener una perspectiva de la vida diferente. Miren el ejemplo que en la tarea sí, que le dejó a la hermana Rosa. Los dos discípulos que iban camino de Maús habían estado mucho tiempo con Jesús, eran discípulos de Jesús. Le escucharon decir acerca de su muerte y que resucitaría. Pero en el momento en que se da la situación, ellos no veían, no hacían la lectura correcta, no hacían la interpretación correcta de lo que había sucedido. Para ellos habían asesinado a su líder y todo había terminado. Había fracasado. Y esa visión incorrecta de la realidad, de lo que había pasado, su percepción equivocada de lo que... Sí, en realidad Jesús murió, lo habían asesinado, pero ellos odiaban lo otro. Ellos nada más veían esa parte, esa era su percepción. Su líder había sido derrotado, asesinado, muerto y enterrado. Hasta ahí llegaba su percepción. Y esa percepción distorsionada de la realidad les hizo olvidar todas las enseñanzas y lo que Jesús les había dicho, que resucitaría, y eso cambia toda la realidad. Y así nos puede suceder a nosotros, y así le sucede a nuestro aconsejador. Ve una parte, su percepción solamente ve esto. No lo hace con intención de mentir, pero es lo que percibe por toda la carga emocional que tiene. Hay personas en este momento que solo están viendo tragedia, desastre, la economía bueno, hay recesión económica, esto se acabó. Es que sí, sus emociones están afectadas. Está nubla. Las emociones nublan el entendimiento. Por eso es que tomar decisiones bajo las emociones es peligrosísimo. Bajo la emoción de la ira, una persona puede decir una palabra ofensiva a la persona que más ama. Herirla profundamente, aunque después se arrepienta cuando le pasa la ira. Ya el daño está hecho. O puede matarlo. Entonces, sí afectan también, así como el aconsejado está afectado por emociones y sentimientos y no puede ver la realidad, no puede hacer la lectura correcta, no puede tener una perspectiva de Dios, de lo que está pasando realmente. Nosotros como consejeros también tenemos que examinarnos y conocer qué emociones nos están afectando, qué sentimientos nos afectan y cómo y qué efecto puede causar eso en la consejería, en nuestro aconsejado. Puede afectar la capacidad de juicio. Como consejeros debemos comprender el propósito de la consejería. Aquí está uno de esos propósitos, en lo que dice Pablo en Gálatas. Hermanos, aun si algunos sorprendieron alguna falta, vosotros que sois espirituales, me encanta hacerlo así. Ustedes que se creen espirituales, restáurenlo. Su tarea es restaurarlo y no de cualquier forma. No a punta de Biblia en la cabeza, no a punta de coscorrones. Restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. También tenemos que recordar que hemos sido capacitados por Dios. Si hemos sufrido pérdidas, si hemos sufrido dolor emocional, si hemos sufrido algún desconsuelo, si hemos sufrido rechazo, si hemos sufrido y hemos recibido el consuelo de Dios, alegrémonos. Estábamos justo en el salón de clases del Señor, ¿verdad? Estaba formándonos. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, no con nuestras palabras,
no con nuestra manera, no con la forma nuestra, es con la misma consolación con la que hemos sido consolados por Dios. Por eso yo le digo a las personas con las cuales Dios me pone y me da el privilegio de servirles a través del acompañamiento. Alégrate, en este momento no lo vas a sentir, pero estás justo en el momento donde Dios te quiere tener. Estás siendo entrenado, estás haciendo el curso de consolador, le digo yo. Y así me he sentido en mi propia vida. Estoy haciendo el curso, cuando estoy en una situación de dolor, de crisis, de tribulación, me tiene el Señor haciendo el curso de consolador. En la medida en que yo me abro a recibir el consuelo de Dios, estoy siendo capacitada para poder consolar a otros cuando estén en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que he sido consolada. Qué hermosa es el Señor, ¿verdad? El consejero también reconoce que solo es un instrumento en las manos de Dios. Solo somos un canal a través del cual fluye el amor, el consuelo de Dios, el discernimiento para entender la situación, la iluminación. Dios nos ilumina y nos ayuda y nos guía para poderle al otro, como hizo Jesús ese día abriéndole las escrituras a los 2 discípulos que iban camino a Maús, y no ardía nuestro corazón cuando abría las escrituras y hablaba desde los profetas hasta, ¿verdad?, de Jesús, mostrándonos a Jesús. Entonces nosotros tenemos que asumir también esa tarea que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Él es el consejero por excelencia, pero ha querido darnos a nosotros participación en este ministerio hermoso. Ha querido que nosotros seamos también parte de Él y que llevemos luz en medio de oscuridad, que hablemos de su consuelo, demos de su consuelo a los que están sufriendo, demos de su paz, ¿verdad? Entonces, sin olvidarnos que solo somos instrumentos en las manos de Él, formados en el yunque de Dios, muchas veces. Y finalmente, tenemos el consejo. El consejo es la palabra de Dios, ¿verdad? Es suficiente para impartir consejo. Dice la palabra que donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Le faltó conocimiento, le faltó discernir, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. En la abundancia de consejeros hay sabiduría. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos esperanza. La palabra de Dios es suficiente para impartir consejo. Toda escritura es inspirada en Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y habrá que un consejero llega un momento en que le toca hacer toda esta situación, reprender a veces, enseñar, corregir, instruir en la justicia de Dios. Y a veces con la misma persona en diferentes momentos, y a veces con personas diferentes dependiendo de cuál es la situación, cuál es la crisis que lo llevó hasta esa crisis. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios y estar en la comunión con el Espíritu Santo. Cuando estamos oyendo a una persona en consejería, creo que debemos pedir a Dios que nos dos oídos. Un oído para la persona que nos está hablando y con toda la atención no te podemos perder nada de lo que ella nos dice. Observar sus emociones, el tono de su voz, las frases, los gestos, todo eso nos ayuda a entender cuáles son las emociones, la carga emocional que tiene esta persona, ¿verdad? Y en la otra, con el otro oído espiritual diciendo, Señor, Espíritu Santo, necesito tu asistencia. Guíame, ayúdame a mirar como tú ves. Ayúdame a ver, escuchar lo que mis ojos y mis oídos naturales a veces no alcanzan a comprender, ¿verdad? Y el Señor nos da esa capacidad de discernir y de mirar más allá de las palabras, a veces más allá de los gestos. A veces las personas hablan más con sus silencios y con sus gestos que con las propias palabras. Y eso es algo que tenemos que estar. Un consejero tiene que ser una persona muy atenta, pero ya eso es parte del tercer módulo, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de la consejería? Hemos terminado con este tema del manejo de las emociones y
es tan importante conocer las emociones y sentimientos del aconsejado, pero también nuestros propios procesos, porque nos ayuda a establecernos cómo estamos siendo como consejeros, qué es lo que queremos, qué damos, qué transmitimos y cómo filtramos a veces la palabra de Dios a través de también nuestras emociones y sentimientos. Hermanos, muchas gracias. Entramos al tiempo de preguntas y respuestas. Hay otra parte final, espera un momento. Es la última diapositiva. Ya está. Esperamos que ustedes escriban y vamos a tratar de dar respuesta. Esta noche o mañana temprano les envío la aplicación que ustedes van a hacer. La responden también, las mandan por el chat, ¿verdad? Sus respuestas. Entonces, gracias por haber estado atentos a este tiempo y bueno, vamos a ver qué preguntas tienen o qué aportes quieran hacer al tema de hoy. Preguntas. Hola, hermanos.
Bueno, hermanos, muchas gracias a todos. No hubo preguntas. Gracias por las apreciaciones que anotaron allí. Y los invitamos para el próximo viernes a las 5 de la tarde por esta misma aplicación. Se les va a enviar el link al grupo de WhatsApp y a sus correos. Estén atentos también a los correos o en el link, en el grupo de WhatsApp voy a colocar la aplicación que deben enviar a vuelta de correo. Muchas gracias a todos, muchas más bendiciones. Dios está con nosotros. Amén.